¿Cómo están? ¿Bien? Estaba hablando con Gerardo porque justamente hay cosas que el Espíritu de Dios hace, ¿no? Y una de esas es guiar las canciones, ¿no? Realmente esta canción introduce bien un poco el tema que vamos a tratar esta mañana. Va a ser largo el mensaje, pero hoy, bueno, nada. Vamos a hablar de Habacuc, el profeta Habacuc. Durante la semana justo escuché un programa cristiano y hablaba del profeta Habacuc y me impactó realmente la enseñanza. Y en el día de hoy también tiene que ver un poco con lo que venimos viendo estos últimos fines de semana. No sé si se dieron cuenta, pero estos últimos fines de semana, a pesar de que por ahí no nos pusimos de acuerdo, los diferentes predicadores que estuvieron hablaron mucho de la fe, ¿no? De la fe en nuestro Dios y de nuestra relación de fe con Dios. Y este libro de Habacuc nos habla mucho de eso, de una forma muy especial. Primero quiero explicarles un poquito el contexto histórico. Habacuc fue un profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas que llamamos menores, porque su libro es chiquito, no porque sea menos profeta que otros. Tenemos 3 libros proféticos que son muy grandes, como Isaías, como Jeremías y Ezequiel, que tienen más de 50 capítulos cada uno. Y después los que llamamos profetas menores, que algunos tienen un solo capítulo, otros tienen 2 o 3, y algunos tienen 12 o 14. Pero inclusive los capítulos son cortos y son libros que los puedes leer de una sola vez, ¿no? Vos te sentás y lees el libro de Habacuc o cualquiera de esos libros de los profetas menores. Si tenés interés, lo lees de un saque. Pero Habacuc profetizó en un tiempo muy difícil. Después de casi 57 años de reyes de Israel o de Judá, pues ya estamos hablando del tiempo, no importa, pero ya Israel se había dividido en 2, lo que llamaban Israel y la que llamaban Judá, y ya la parte de Israel había sido llevada cautiva. Pero en el reino de Judá había reinados terribles, de reyes sumamente impíos. Creo que así va a andar mejor, ¿no? De reyes sumamente impíos, que hacían cosas terribles, tanto que algunos de ellos sacrificaron a sus propios hijos en el fuego para el dios Moloc o algo parecido. Cosas terribles, cosas muy lejos de lo que Dios les había enseñado. Después de 57 años asume Josías. Josías es un rey que asume cuando era muy pequeño, y hace una profunda reforma religiosa allí en Jerusalén. Y lo llamo religiosa y no espiritual, porque él comenzó a reconstruir el templo de Dios, el templo que estaba allí en Jerusalén. Fíjense que llegaba a tal punto la cosa que los sacerdotes están ahí reconstruyendo el templo o administrando la reconstrucción del templo, y un día que encuentran el libro de la ley. Es decir, durante 57 años se había perdido ese libro. Nadie lo leía. Los sacerdotes seguían haciendo todas las cosas por costumbre, como se les ocurría, y así hacían un montón de cosas en relación a la relación con Dios. No existía algo que realmente los guiara. Y entonces lo llevan al rey Josías y le leen el libro a Josías, y Josías se da cuenta que están re mal, ¿no? Que realmente son culpables delante de Dios por muchas cosas. Y él comienza a destruir los altares a los ídolos y un montón de cosas. Pero es una reforma religiosa, porque es una cosa impuesta, ¿no? Es decir, él destruye los altares a Baal, prohíbe la idolatría y un montón de cosas, pero es como si yo, por ejemplo, hoy en día saliera acá al pueblo y dictara la ley que está prohibido fumar. Está prohibido fumar. Entonces ponemos a la policía y cosas así, si ven a alguien fumando.
Pero ¿qué pasaría si de golpe pasan unos años y esa ley se quita? Y bueno, todos los que fumaban van a volver a fumar. Y de la misma pasó acá en Jerusalén. Es decir, durante esos años se restableció el culto en el templo, los sacrificios como los hacían, no se ofrecían, o por lo menos no a la vista, sacrificios a los ídolos y cosas por el estilo. Pero llega un momento que el rey Josías muere y todo aquello vuelve. Posiblemente en ese tiempo es cuando Habacuc comenzó a reinar. Comenzó a profetizar. Habacuc comenzó a profetizar. Durante ese tiempo de reforma, pero también ese tiempo en que todavía había cosas ocultas, terribles. Josías, como dije, asume el reino, reina unos cuantos años. Habacuc y Jeremías y otros profetas comienzan a profetizar que por la maldad de ese pueblo iba a venir un castigo, que era la invasión de los caldeos. Y 31 años después del comienzo del reinado de Josías, ocurre que, vamos a decir así, vamos a imaginar que tenemos a Israel acá en el medio, abajo está Egipto y arriba está el reino de Babilonia, Caldea. Y el reino de Babilonia comenzaba a extenderse hacia la zona de Israel, y también Egipto también estaba en competencia con eso, y se arma una guerra entre Babilonia y Egipto, y en el medio está la tierra de Israel. Es una batalla histórica, la batalla de Carquemis, pero eso no nos interesa ahora. La cuestión es que por alguna razón, quizás Josías, temiendo que las cosas podían ponerse mal, ahí sale a la guerra contra el faraón Necao y muere en esa batalla. En esa batalla contra Egipto en realidad. Y entonces Israel queda un poco bajo la influencia de Egipto. Al morir Josías, asume el pueblo, corona, como, a ver, tengo anotado acá porque los nombres son todos muy parecidos. El pueblo corona a Joacás, que es hijo de Josías, y comienza un tiempo de vuelta lejos de Dios, terriblemente lejos de Dios. Este Joacás reina solamente 3 meses, y Necao, el faraón de Egipto, lo lleva a Joacás a Egipto y pone al hermano de Joacás como rey, a Eliakim, y le pone el nombre de Joacim. Josías, Joacás, Joacim, por eso digo los nombres son todos medios parecidos. Y él queda como, vamos a decir así, en la Biblia dice como rey, pero en realidad era como un gobernador, porque estaba debajo de la influencia del faraón Necao, ¿sí? Pero también él hace lo malo. Joacim reina 11 años, muy lejos de Dios. Este Joacim, si ustedes leen allí en Jeremías, en capítulo 35, Jeremías escribe toda una profecía y le ordena a su escriba, a la persona que escribía. Recuerden, estamos hablando de tiempo de escritura con tinta y pluma, y Jeremías dictaba la profecía y había un escriba que la escribía, y van y se la leen al rey Joacim. Y la Biblia cuenta que esto era en invierno, el rey estaba en invierno, estaba sentado, le estaban leyendo eso, estaba hablándole de que si no se arrepentía de las cosas que hacía, iba a venir una invasión. Y el rey Joacim, mientras le van leyendo el rollo, él va cortando el rollo y lo va tirando al fuego para calentarse un poquito, como diciendo, no me interesa nada de lo que estaba diciendo, no le dio bolilla, no le dio bolilla. Poquito tiempo después llegó la primera invasión de Babilonia a Jerusalén. Él fue llevado cautivo a Babilonia y se establece como rey a Sedequías, que iba a ser el último rey sobre Jerusalén. Si ustedes escuchan también, en ese tiempo de Sedequías,
lo pueden leer en Segunda Crónicas. Los últimos capítulos de Segunda Crónicas relatan todo esto que yo les dije. Pero lo que quiero resaltar es que era un tiempo en que Israel estaba muy, pero muy lejos de Dios y de las cosas que Dios había establecido para ese pueblo, el pacto que Dios había hecho con ese pueblo. Y Habacuc comienza el libro, ¿no? Y él se hace algunas preguntas. Quizás fuiste como yo y alguien te dijo no tenés que preguntar por qué, sino para qué, ¿no? Sin embargo, el profeta comienza el libro con estas palabras. Profecía que vio el profeta Habacuc. El libro de Habacuc, ¿saben dónde está? Habacuc, capítulo 1, versículo 1. Después de Ezequiel viene Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Ahí está el libro. Les doy un tiempito para que lo ubiquen. ¿Sí? Habacuc, capítulo 1, un poquito antes del Nuevo Testamento, 3 libros antes del Nuevo Testamento, de Mateo. Y dice así, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y molestia están delante de mí, el pleito y la contienda se levantan, por lo cual la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale la ley, por eso sale torcida, la justicia. Un tiempo de tremenda corrupción en Jerusalén. Dice que los jueces estaban corruptos, la ley estaba corrupta, los impíos oprimían a los justos. Y hay 2 preguntas que hace Habacuc. 2 preguntas que todos nos hacemos en algún momento en la vida. La primera, fíjate, versículo 2, empieza con 2 palabras. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Nunca le dijiste a Dios hasta cuándo? ¿O te preguntaste a vos mismo esta situación hasta cuándo? ¿Sí o no? Quizá los jóvenes no tanto, pero los que somos más grandes varias veces hemos preguntado, ¿hasta cuándo? Hasta Cristo dijo, ¿hasta cuándo? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo se ha de soportar? ¿No? Y nosotros preguntamos muchas veces, ante circunstancias que llegan a nuestra vida y cosas que no se resuelven, conflictos, ya sea de trabajo, ya sea familiares, ya sea enfermedades, ya sea demoras económicas, cosas por el estilo. Y uno muchas veces pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero hay otra pregunta también que está en capítulo 3, en versículo 3. Y él dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios, ¿por qué me pasa esto? Nunca te dijiste, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué hice? ¿Por qué? Y tenemos un montón de porqués en las vidas. Y Habacuc está realmente agobiado por la circunstancia que vive su país. Y él está diciéndole a Dios, Dios, ¿hasta cuándo tengo que, por ejemplo, vamos a decir así, poniéndole un nombre, ¿hasta cuándo tengo que soportar a este rey tanto? ¿Hasta cuándo tengo que soportar a estos sacerdotes corruptos? ¿Hasta cuándo tengo que soportar una generación que está lejos de ti? ¿Por qué, Dios, no actúas de una vez? ¿Por qué, Dios, no sos presente? Si sos tan poderoso, si estás en todos lados, si sabés todo, ¿por qué no actuás? Y a veces son preguntas que nos hacemos. Son preguntas que nos hacemos. Y entonces Dios le contesta. Dios le contesta a Habacuc. Hay una diferencia entre las preguntas de un creyente y las preguntas de una persona que no cree en Dios. El creyente pregunta y espera una respuesta. Espera una respuesta. Que sea la que vos querés, eso no está garantizado.
pero esperamos una respuesta. Nosotros le preguntamos a Dios y Dios contesta. Muchas veces hemos dicho, sí, Dios puede contestar sí, puede contestar no, puede contestar espera, puede contestar de varias formas. Pero el creyente espera una respuesta de Dios. Ahora el inconverso, o el no creyente, se hace preguntas pero no quiere escuchar la respuesta. No quiere escuchar la respuesta. ¿Se acuerdan cuando Pilato estuvo delante de Jesús? Y estuvieron hablando, eres el Dios, eres el rey de Israel, y Jesús le contestaba y así, y en un momento Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y dice que ahí se levantó y se fue. Y delante de él tenía al que era la verdad, el camino y la vida, pero no esperó la respuesta. Él preguntó, ¿qué es la verdad? Y se fue. Como no quiero escuchar lo que tenés que decir acerca de esto. Es una postura del que no es creyente. Hace preguntas, pero no quiere escuchar las respuestas o no presta oído a las respuestas. ¿Sí? En cambio, el que cree en Dios sí espera esas respuestas. Sí espera. Y es algo que nos marca, ¿no? Y entonces llega la respuesta. Por ahí va a ser un poco difícil de comprender. Hay que, leyendo toda la Escritura varias veces comprendes un poco la historia de Israel y todo eso. Pero la respuesta dice, mirad entre las naciones y ved, asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os la contare no creeréis. Y pareciera que va a ser algo maravilloso. Sin embargo, dice el versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, los de Babilonia, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y va hablando justamente de que Babilonia va a invadir a Israel. Va a invadir a Israel. Fíjate el versículo 11, el versículo 10 dice, escarnecerá a los reyes y a los príncipes, y de los príncipes hará burla. El versículo 11 dice, luego pasará como el huracán. O sea, está hablando de que iba a venir un tiempo dificilísimo para Israel, en el cual los reyes iban a ser quitados, los sacerdotes iban a ser quitados, pero más que eso, si vos leés, y está en el final de Segunda Crónicas, Israel va a ser tomada cautiva. La mayoría de la población de Judá iba a fallecer, unos muy pocos iban a quedar en la tierra, cultivando la tierra para el rey de Babilonia, y otra gran cantidad iba a ser deportada a Babilonia. Y iba a ser el fin en ese tiempo de Israel como nación. Ahora, me imagino que Habacuc no esperaba esa respuesta. Dios, yo te estoy pidiendo que hagas algo con esto y vos vas a traer a gente peor acá. Porque dice después, a ver, estoy buscando el versículo. En el versículo 13 dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al que es más justo que él? Es decir, él estaba pensando, ¿vas a traer una nación más impía todavía a esta tierra? Era incomprensible. Me imagino que para Habacuc era incomprensible y obviamente no era la respuesta que estaba esperando. Como te dije, el creyente hace preguntas a Dios y Dios da las respuestas. Y no siempre las respuestas son las que nosotros esperamos que sean. No siempre es así. No siempre es así. Y acá entra un poco el tema justamente de la fe. De cómo aceptamos ciertas circunstancias que llegan a nuestra vida y seguimos confiando en el poder, en la sabiduría y el control de Dios. Y un poco en este capítulo, una idea que va prevaleciendo en todo el capítulo es que Habacuc pregunta, recibe respuestas que no esperaba. De hecho, el capítulo 2 ya empieza, en el versículo 12 ya empieza más como a quejarse delante de Dios. Pero aún así
no deserta, no se aparta de Dios. Y podemos resumir el capítulo 1 con esa idea, ¿no? Que es preguntar sin desertar. O sea, le pregunto a Dios y estoy dispuesto a escuchar la respuesta de Él, aunque por ahí no sea la que yo espero, ¿no es cierto? Y así es como transcurre el capítulo 1. Habacuc dice, mirá, no soporto más a esta gente, no soporto esto, no soporto ver tanta injusticia, no soporto ver la idolatría, no soporto ver la mentira, el engaño, la corrupción, el fraude. Y Dios le dice, no te hagas problema, yo voy a traer una nación más peor todavía y los voy a sacar a todos. Y eso de hecho ocurrió, históricamente ocurrió. Y Habacuc, ¿viste? Le dice, ¿cómo vas a traer a alguien peor todavía? Y entonces empieza el capítulo 2. Y en el capítulo 2 comienza Habacuc diciendo, bueno, voy a estar acá escuchando y voy a esperar la respuesta de Dios, ¿no? Y versículo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla. Y es por eso que hoy tenemos este libro, porque él escribió esa visión. Y aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá. Y aquí aparece un versículo que es uno de esos versículos que aparecen o son citados en varios libros de la Biblia. He aquí, el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y acá Dios le está diciendo a Habacuc, no vas a entender lo que va a pasar, no te va a gustar lo que va a pasar, pero el justo por la fe vivirá. Confía en mí, que al fin y al cabo hay un propósito. Confía en mí, que al fin y al cabo hay un propósito. Y la idea que predomina en el capítulo 2 es cómo esperar en Dios sin desmayar. Cómo esperar en Dios sin desmayar. Y lo primero que transcurre en este capítulo es entender que yo no puedo limitar a Dios a los plazos humanos. Él dice, aunque tarde, espéralo, va a pasar. No puedo limitar a Dios a los plazos humanos. ¿Viste? No te digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, no podemos limitar a Dios a los plazos humanos. Muchos profetas del Antiguo Testamento murieron esperando la promesa. O sea, todavía no había llegado, pero iba a llegar. Ahora ellos murieron, pero no dejaron de existir. La promesa se cumplió y hoy se regocijan de que esa promesa se cumplió. Tenemos que tener siempre en perspectiva la vida eterna, no la vida sobre el cuerpo que tenemos, nada más. La primera cosa es que no podemos limitar a Dios a los plazos humanos. Dios se maneja de otra forma. ¿Cómo lo entendemos? Por fe. El justo por la fe vivirá. No podemos limitar a Dios a los razonamientos humanos. ¿Cómo vas a traer tipos que son peores que nosotros para limpiar? Dios piensa diferente. La Biblia dice, como son mis pensamientos más altos, vuestros pensamientos, así, ¿no? Hay mucha diferencia entre la forma en que piensa Dios y la forma en que pensamos nosotros. Y por último, no puedo limitar a Dios a las comparaciones humanas. Habacuc decía, pero estos son peores. Y yo qué sé si eran peores. Ese es el punto de vista de Habacuc. ¿Cuál será el punto de vista de Dios de eso? Igual, si eran mejores o peores, vamos a hacer una comparación de distancias. Si yo digo acá, Álvaro está más cerca de mí que el Pipi, ¿no? ¿Está más cerca? Sí, desde esta distancia sí. Ahora, si yo me voy a Estados Unidos, y comparo la distancia, en el norte no, para allá que está, el oeste, ¿qué está? Para allá el oeste, ¿no? Vamos a ir a África. Yo estoy parado en África, y puedo decir, Álvaro está más cerca de mí que el Pipi. Sí, pero la distancia es importante si yo estoy en África. Es despreciable, ¿no es cierto?, esa distancia. Uno puede decir, el edificio, ¿cómo es ese que está en
en Arabia es el más alto del mundo. Y lo puedo comparar, qué sé yo, con la torre de Parque de la Ciudad. Ni hablar, ¿viste? Es mucho más alto. Ahora, si yo estoy parado en el sol, ¿voy a ver la diferencia entre uno y otro? No, ¿no es cierto? La santidad de Dios dista tanto de la conducta humana, que la maldad que pueda tener el pueblo caldeo en relación al pueblo de Israel, vamos a decir así, desde el punto de vista de Dios, la diferencia es despreciable. Es despreciable. Y no sé si uno era mayor que el otro. La verdad que no lo sé. No podemos limitar a Dios a las comparaciones que nosotros hacemos. Dios es el que tiene la regla justa. Y por cada uno, ya sea el más bueno de los que nosotros podamos pensar, al más malo del que nosotros podamos pensar, por cada uno de esos, Dios envió a su Hijo para pagar el pecado de cada uno de ellos. Ese es un poco el mensaje del capítulo 2. Y después entra al capítulo 3. Dijimos que el primer capítulo era un poco preguntar sin desertar, aguantate la respuesta, esperar sin desesperar, el capítulo 2. Pero el tercero, también en sus primeros versículos aparece un versículo que es muy conocido, ¿no? Pero empieza así, dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y fíjate que en el capítulo, no sé si figura en tu Biblia, de esta forma, la forma que están armados los versículos es diferente, ¿no? al anterior. ¿Por qué? Porque este capítulo, si te fijas que en el medio del versículo 3, no sé si en todas las Biblias aparece, pero hay una palabrita que dice Selah, Selah. En el medio del capítulo 9, del versículo 9 también, por ahí al final del 13 también. ¿Por qué? Porque estas eran instrucciones musicales. Selah sería, la traducción es para pensar, pero en realidad era también una instrucción musical. Hoy en día tenemos, la música se escribe en pentagramas y hay un montón de símbolos, pero aún así la interpretación de la música no es exacta. Vos podés decir, mira, esta canción va en fa menor, qué sé yo, lleva un compás de tanto por tanto, pero sin embargo, un director la puede interpretar de una forma y otro director de otra. Porque no está marcado exactamente el ritmo en tiempo, en segundos, no está marcado. Podrá decir quizá al principio allegro vivace, o no sé, hay varias. Yo no me acuerdo de eso. Alguna vez lo estudié en música en la secundaria y olvídate, ¿no? Nunca más. Siempre me acuerdo, allegro vivace ma non troppo, decía alguien por ahí, ¿no? O sea, como diciendo, contento, pero hasta ahí, ¿no? Y esa palabra que aparece sigionot ahí, es justamente una instrucción que está diciendo, esto se canta como un ritmo de triunfo, como una canción de triunfo. En esa época no existía el pentagrama, no existía nada, y había unas pocas instrucciones y la música se transmitía de generación en generación. O sea, yo la aprendí así y así la haces vos. Probablemente, no quiero desmerecer nada, estoy muy contento de la banda, pero probablemente no sé cuántos de nuestros músicos o de los músicos en general han estudiado realmente música y pueden leer un pentagrama y tocar a la vez, ¿no? O sea, agarrar un pentagrama y tocar de primera lo que dice el pentagrama. Es una cosa bastante complicada. La mayoría de los músicos aprenden a tocar lo que se llama de oído, es decir, aprendiendo, viendo, ensayando, memorizando y repitiendo la canción. Y posiblemente otro agarra esa misma canción y le hace un cambio un poquito y el otro cambio y otra versión. Y esto era lo mismo, o sea, no existía un pentagrama, algo que definiera exactamente cómo era esto. Pero el profeta está diciendo, esto es una canción de triunfo. Y está dividida en 4 estrofas. Y va a hablar en esa canción
de la fidelidad de Dios. No vamos a tomar demasiado tiempo, vos si querés léelo, pero el final del versículo 9 dice, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Y ahí te dice, pará para pensar, ¿no? Selah. Habla de la fidelidad de Dios, habla de la soberanía de Dios y del poder de Dios. Dice, en algún momento dice que él pudo hacer, el versículo 11, el sol y la luna se pararon en su lugar. ¿Se acuerdan cuando combatía Josué, no es cierto? Y Dios hizo que de alguna forma el universo se detuviera por un momento, para que el día no terminara. ¿Quién puede hacer eso? El poder de Dios, habla del poder de Dios, habla de la fidelidad de Dios, pero más que nada habla de su soberanía, como dije, su poder. Y en las últimas partes, desde el versículo 17 en adelante, habla de algo muy especial, que este también es un pasaje muy conocido. En el libro de Habacuc, por lo corto que es, hay muchos pasajes que son muy conocidos. Como dice el versículo 2, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Antes habíamos leído, más el justo por su fe vivirá. Y acá en el versículo 17 hay un versículo que también es muy conocido. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, es decir, cuando venga la catástrofe, está diciendo Habacuc, cuando venga la catástrofe sobre esta nación, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Una traducción de este último versículo, en mis alturas me hace andar, sería, me hace andar por arriba de las circunstancias. Me hace andar por arriba de todas las cosas. ¿Sí? No importa, a veces oramos y pedimos a Dios que cambie las circunstancias. Y lo que muchas veces Dios quiere es que cambiemos nosotros ante las circunstancias. Y esto es lo que está diciendo el libro. Por eso dice el justo por la fe vivirá, porque aunque las circunstancias sean negativas, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque las circunstancias se prolonguen, ¿hasta cuándo? Aunque las circunstancias lleguen y no sabemos por qué, podemos andar sobre las circunstancias en el poder de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y fíjate que el nombre de Habacuc tiene dos traducciones. Se dice, Habacuc significa el que abraza o también el que lucha. Parecen dos significados opuestos, ¿no? Sin embargo, Habacuc está así. Está luchando contra las circunstancias, abrazado por la fe a Dios, sabiendo que más allá de lo que pase, Él tiene un propósito, Él tiene un pensamiento sobre las cosas, Él tiene una fidelidad hacia su pueblo, Él tiene amor hacia Él. Él va a obrar de acuerdo con su propósito, pero cuidando de su hijo. ¿Cómo? Muchas veces no lo sabemos, pero es por fe que anda el justo. Y te desafío, quizás a entender lo que te rodea y quizá entender que las cosas alrededor tuyo no van a cambiar, quizá por mucho tiempo o quizá nunca, pero que el que puede cambiar y ver las cosas diferentes sos vos. Dios me cuida con perfecto amor, Él nunca me falla, decía la canción, y yo le pedí que la haga. Yo me emociono con algunas cosas. Le pedí que la canten de vuelta. Porque es así, no importa las circunstancias que te rodeen. Él te cuida, con perfecto amor. Él nunca te falla, nunca te falla. Y este es el mensaje del libro de Habacuc. Más allá de que no lo podamos entender, pero Él nunca nos falla. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Gerardo.
Muy bien, mientras se aproxima los músicos para cantar esta última canción, oramos y después vamos a terminar cantando. Señor, estamos agradecidos en esta mañana por tu palabra, por el desafío que representa para nosotros. Señor, que tengamos esta postura, esta lectura de lo que sucede en nuestras vidas, Señor. Qué desafío es para cada uno de nosotros ejercer y vivir esa fe y entender que tú eres el Dios que está en control, el Dios poderoso, el que nos conoces, el que abres caminos. Señor, queremos renovar esa fe cada día, queremos aumentar esa fe y creer en estas promesas, estas verdades, en tu poder que nos salvó y en tu poder que nos guarda y que tiene un plan y que nos guía cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.